cuanto a la enfermedad síncope vasovagal, ¿qué significa esto? ¿A quiénes afecta y el por qué? Porque la enfermedad, existe un síntoma muy frecuente en la actualidad, no es tanto como en la actualidad, sino ha existido durante mucho tiempo, en el cual la persona pierde el conocimiento. Y una pérdida de conocimiento es una relación con el medio, es un desmayo. La pérdida de conocimiento es un desmayo. Repentino. Entonces es un motivo de consulta muy frecuente en los centros hospitalarios donde se atienden emergencias. Te voy a hablar del síncope vasovagal, que es el más frecuente. El síncope vasovagal es una expresión de una sobreestimulación de un circuito o sistema que participa activamente de frecuencia cardíaca y alerta, que es el sistema simpático. El sistema simpático se ve sobreestimulado por algún motivo, puede ser por ejemplo con aumento de la frecuencia cardíaca, producto de ansiedad generalizada, y eso hace que haya una irritación a un nervio conocido como nervio vago, y eso hace de que haya cierto cambio a nivel de la vasculatura cerebral y el paciente pierda el conocimiento. Entonces él pierde el conocimiento y es inmediatamente trasladado a un servicio de emergencia. Para que exista el diagnóstico de síncope, que es pérdida de la relación con el medio, y que sea vasovagal, todos los análisis del paciente deben ser normales. Primera estructura a evaluar, el sistema cardiovascular. Pulmones deben estar normales, el corazón tiene que tener una frecuencia, un ritmo, un electrocardiograma normal, un ecocardiograma normal, pruebas de laboratorio normales. Existen también manifestaciones que pueden ser provocadas por desbalances hidroelectrolíticos, glicemia, puede ser el sodio, potasio, que alteran el metabolismo del ser humano y pueden provocar el desmayo en el paciente y ser considerado siempre el causante de síncope vasovagal. La irritación del nervio vago puede ser la otra causa neurológica, pero la otra estructura a evaluar es el cerebro. El cerebro, electrocardiograma, electroencefalograma, mapeo cerebral, tomografía axial computarizada, resonancia magnética cerebral. Son estudios que a criterio del médico son necesarios para la evaluación de cada uno de estos pacientes. No con esto te quiero decir que cada paciente que desmaya hay que hacer toda esta batería de estudios, estamos hablando de 50.000, 60.000 empiras, es extremadamente caro. Pero te estoy hablando de los síntomas, puesto que son muy frecuentes. O sea, la persona que está discutiendo con alguien o se ve envuelta en cierta situación donde el estrés es extremo y de repente se desmaya. Hay una sobreestimulación del sistema simpático, esto hace que el corazón falle y el cerebro falle y el paciente se desmaye. Y se recupere de manera espontánea en el transcurrir de minutos y que no deje ninguna secuela, ninguna consecuencia neurológica ni cardiovascular. Ahora, si hay un medicamento correspondiente a esto, hay que esperar si haces un examen para ver qué corresponde a eso. Si encontramos alteraciones, desbalances, por ejemplo, en glicemia, en electrolitos como sodio y potasio, hay que corregirlos. Pero si encontramos problemas cardíacos, entonces ya no es vasovagal, ya es un problema cardíaco que hay que tratar. Si encontramos un problema cerebral, ya es un problema cerebral que hay que tratar. Deja de ser diagnóstico. O sea, dejaría de tener el concepto de vasovagal, que es normalidad. O sea, es normal. O sea, una persona que tiene este problema tiene que tener todos sus estudios normales para ser considerado un síncope vasovagal y ser manejado sin nada, más sintomáticamente. Esperar a que se resuelva casi por sí solo. Te lo menciono porque es un síntoma muy frecuente. La gente está discutiendo o está en un velorio, está en un entierro, está en una situación muy estresante y de repente, ¡pum!, se desmaya. Y de repente se incorpora con agua florida, con maniobras que la gente hace, esto y lo otro, y ahí vuelve otra vez. ¿Qué vamos a encontrar en este paciente? Todo normal. Todo normal. Debe tener todos sus criterios normales para poder ser considerado síncope vasovagal. Es la principal causa de desmayo en el ser humano. Ahora, en nuestro país se maneja un porcentaje alto de personas que padezcan esto. Sí, el estado depresivo es muy frecuente, ¿verdad? La ansiedad generalizada es muy frecuente. Como tú ves, nosotros vivimos en una sociedad muy convulsiva, una sociedad donde el estrés es muy frecuente. Entonces eso aumenta la incidencia de casos de este tipo, aumenta el número de pacientes que consultan por este tipo de situaciones en los hospitales. Lo que sucede es que es muy poco conocido por nosotros los médicos,
puesto que el paciente generalmente llega normal ya al hospital. Que lo recoges y en lo que va en el camino va recuperándose. Llega al hospital y llega contando solo que se desmayó. Y muchas veces se tiende a no creerle al paciente. Pero sucede esto, lo que te estaba diciendo. Sobreestímulo de un sistema que te marca la frecuencia cardíaca y mantiene la alerta. Sobreestímulo se paraliza todo, como que se bajaran los brakes y el paciente se desmaya. Con el estímulo que haces, vuelves nuevamente a hacerlo y el paciente recupera el estado de conciencia. Debe tener todo normal para ser considerado este síntoma, o para ser considerado como un paciente con síncope vasovagal.